Cada quien se desarrolla en su libertad y pueda hacer vivo su proyecto de vida. Y cuando digo que pueda hacer vivo su proyecto de vida es porque el 85% de la gente carece de un proyecto de vida. Y entonces se repite todos los días la misma vida y caemos en distintas especies de caídas que hacen que tengamos, que a mí me digan, por ejemplo, una mujer de 25 años que hable de la crisis de los 25, o una mujer de 35 que hable de la crisis de los 35, o de 55 que hable de la crisis de los 55, o de 75 que hable de la crisis de los 75. Es decir, que hay distintas etapas en la vida en la cual tú puedes decaer, otras que tengas problemas, pero todas carecen de un proyecto de vida. Y ahí hay una gran sorpresa con este libro que impulsa un producto que creo que no existe, que facilita esa metodología para que tú puedas llegar a 100 mínimo, porque el récord está en 122 años, que lo tiene una francesa. Ese es el récord Guinness registrado. Es decir, hay que apuntar a mínimo 121, pero con plenitud, con trascendencia, con energía, como la tenía esa mujer de 122 años, que simplemente se murió o se fue ese día porque el corazón se cansó de latir. Ayer estaba escribiendo algo de una sorpresa que estamos preparando para la campaña de Plan de Vida. Y decía, la vida promedio llega apenas 4.000 sábados. Porque según la UNESCO, la edad promedio son 69 años. Varía de 5 a 7, para arriba o para abajo, depende del país y en cada continente. Pero 69 años son 3.500 sábados. Entonces, entre 3.500 sábados y 4.000 sábados se desarrolla toda una vida. Cuando la gente la ve así, tiene que sacar otra cuenta. Ya no le quedan 3.500, ya a lo mejor vivió 1.500, 2.000 o 2.500 sábados. ¿Qué vas a hacer con los sábados que te quedan? Y entonces uno se descompone en términos de segundo, empieza a mirar para arriba y empieza a mirar para el lado derecho, que es cuando te pones creativo, y quedas blackout, quedas en negro. Porque, ¿qué hago? Porque un plan de vida son muchas variables que tienes que enderezar, arreglar, proyectar. Son cosas profundas, pero sencillas de poner como un carro, un vehículo. Si cuando tú lo descompones, pueden ser más de 100.000 partes. Así es la vida. ¿Cómo definirías tú la figura, que a mí me ha pasado muchísimo? Esa figura que entra como en un proceso de stand-by, comodidad, esa frase que no termino de digerir jamás, zona de confort, ahí se quedó. Tengo los hijos bien, el marido bien, la casa bien, el trabajo bien, el ingreso bien, tengo el peso que quiero, en fin, y te quedas ahí como en ese espacio de comodidad, y algo explota, algo se te mueve, algo pasó, algo te sacude, algo te saca de ahí. Ojalá que no fuese un contexto radical, hay contextos que son más suaves y te hacen reflexionar pues de una manera menos drástica, pero hay otros que no, y debemos pensar en todos los escenarios. Es ahí cuando la gente dice, yo salgo de esta, yo voy a poder, mujer u hombre, yo me reinvento, yo me las arreglo. Empieza a moverse algo, pero porque se te desestructuró todo aquello. Y te empiezas a volver para el lado derecho, que es el que tú dices que es la creatividad, y empiezas a reaccionar. Esa chica o esa mujer, o esa dama, o esa esposa, o esa amante, o esa ama de casa que nunca más se fijó en ella, que se recogió ese moño y que se le olvidó que ella existe, empieza a renovarse, a reencontrarse, vuelve otra vez a hacer ejercicio, empieza a escribir, si sabía escribir, en fin. ¿Por qué no pasa siempre, Juan? ¿Por qué nos quedamos dormidos? ¿Y cómo celebras ese renacer de un ser humano que por alguna razón se le sacudió la cosa? Voy a ser un poco duro con lo que estás diciendo. Eso es solamente para menos del 20%. El otro 80% a lo mejor tiene una reacción a 5 días antes de su muerte,
o lo estaba dejando para algún día y algún día no existe en el calendario. ¿Cómo me gusta eso? Por eso es que el movimiento Edad Sin Fronteras recomienda que a partir de los 35 años de edad, hombre o mujer, que se supone que ya a los 35, pues lo puedes hacer a los 25, pero a los 25 posiblemente eres soltera o soltero, todavía no has tenido un trabajo sólido, posiblemente no te han despedido de un trabajo. ¿A qué edad empezaste a trabajar tú? Yo empecé a trabajar más o menos a los 7 años con mi papá. Yo a los 17. Pero formalmente 3 meses. Con permiso de mi papá. 3 meses antes de graduarme, pero yo ayudaba a mi papá desde los 7 años en el local comercial, en la comercial infantil en Acarigua. Era una tienda donde vendíamos de todo para un niño. A mí me tocaba armar las cunas, me tocaba armar una bicicleta, me tocaba despachar. Algo? Me acuerdo que la unidad monetaria más sabrosa era el fuerte. Sí. Era el fuerte. Me pagaban por, a veces cuando le decía a mi papá, mira, esa señora o ese señor se está llevando algo de la tienda, es decir, está robando. Yo era también vigilante de mi padre. Pero por ayudarlo, no me pagaban. Me pagaban cuando lavaba un carro de la casa, a veces me pagaban 5 bolívares cuando le lavaba la loza a mi mamá, los coroticos. Sí. Era un domingo. Era un placer para ellos estar tranquilos y yo pues me ganaba mis churupitos ahí, pero era más que, era una satisfacción, no era... Pero esto ha cambiado, yo te hice la pregunta porque esto radicalmente ha cambiado. Ha cambiado porque... Entonces continúo y enlazo, si a los 25 años ya deberías de tener un trabajo. Y ahora está cambiando más. Mucho porque más. Yo cuando arranco una conferencia con niños de 14 años, de 15 años, les doy una muy buena noticia. La buena noticia es que el 80% de ellos no va a trabajar en una empresa, porque no hay suficientes empresas para todos ellos. Es decir, que tienen que ser emprendedores empresarios desde los 15 años. Y a mí me ha tocado en muchos países, yo creo que en más de 8 países, dar conferencias para empresarios emprendedores de institutos, como por ejemplo el SENA en Colombia, que es como el INSE, en donde habían 600 muchachos, todos emprendedores que facturaban con sus compañías. Es decir, es lo más normal. Pero el mundo ha cambiado ya varias veces. Pero se supone que a los 35 ya tú tienes cierta madurez. Puedes ser una madre de un niño de 5 años, o puedes ser una madre o padre divorciado. Puedes tener ya 2 o 3 trabajos. Te han pasado cosas y entonces valoras, tienes un sentido de creencia más asentado en el piso y quieres proyectarte. Porque cada 7 a 10 años te tienes que volver a proyectar. Para evitar una zona de confort o para que te agotes tú. Tú a veces te tienes que agotar. Absolutamente. Pero no cansar, no cansar. Te tienes que agotar como concepto. Te tienes que autodestruir como concepto, no completo. En alguna de las facetas de la vida o en las facetas que tú consideres. De ahí la importancia de tener una metodología que te obligue a revisarte 35, 50 ejes de vida para que tú veas, oye, ¿qué pasa si hago esto? Y empiezas a sentirte más viva. Empiezas a sentirte mejor, empiezas a sentir ilusión, empiezas a sentir esa ilusión que a los 25 tú querías tener dinero para comprarte un carro y por qué no a los 45 para tener un carro pero en otro país, por ejemplo. Me tengo que ir a la primera pausa, 3:31 de la tarde. @Butaca VIP, Paz. ¿Otra vez? Juan Carlos Caramés Paz. Juan. En mi libro, creo que en el párrafo 3524. No, mentira, en la página 92. Presenta. Es un personaje, yo te lo presenta un calendario. ¿Cuántos días tiene el calendario? ¿Cuántos días tiene un año? 365. Y entonces en mi libro hay un calendario de 365 días que tiene 365 pensamientos para que cuando, por ejemplo, hoy que es 13 de marzo, tú vayas al libro y veas 13 de marzo qué te dice. Así como un oráculo, ¿no? ¿Tú los escribiste, los pensamientos? ¿Son tuyos? No, esos pensamientos no son míos. Esos no. Los del Instagram sí, 100% son míos. Pero después que termina ese calendario, presento mi calendario. El de la edad nunca será de tercera porque la edad siempre va a ser de primera. Porque mientras exista vida, eso es de primera. Entonces, primera herramienta. Voy a ir a la página 92. Ahí presento un calendario. El nuevo calendario. ¿Tú ves sin lentes, Juan? Porque me lo sé. Veo sin lentes porque me lo sé. Necesito que en off hablemos de eso. Veo sin lentes porque me lo sé.
Es decir, estudié. Ese calendario dice, hoy, el calendario de la plenitud. Y es un calendario de un solo día. Un solo día, no tiene 365 días, porque hay gente que repite un año 365 veces igual. Y eso no es vida. No, eso claro no es que vida. no, me agoté. Exactamente. Lo dijiste y me cansó. Eso no es vida. Entonces, Sí. para mí, hoy, como la vida es hoy, la vida es de un solo calendario. Hoy. Y aparte de que tú vives en el ahora. Pero ese hoy tiene que tener 3 elementos. El primero se llama ánimo. El segundo se llama alegría y el tercero se llama disfrute. Si tú no tienes esos 3 elementos, el día de hoy, ese día no suma. ¿Por qué? Porque si hay ánimo, y aquí me voy a poner los lentes, me lo estudié pero no tanto. Y mis lentes son chiquiticos solamente para ver para abajo. Si es ánimo, si hay ánimo hoy, es ¿por qué? Porque hay propósito, lo cual te genera un nivel de optimismo y te entusiasma el comenzar. Si hay ánimo, entonces hay alegría, porque tienes un propósito, lo cual te da un humor, te saca una sonrisa y te vuelve positivo para afrontar lo que sea. Y si hay disfrute, fíjate lo que te voy a decir, el 90% de la gente no tiene hobbies. ¿Qué significa que el 90 o cerca del 90% de la gente no tenga hobby? Te acabo de decir que hay mucha gente que vive un año 365 veces igual. Y si no tiene hobby, pues ¿cómo va a tener hobby si vive 365 días iguales? Y eso no se trata de que tengas la necesidad de trabajar, porque todos tenemos la necesidad de trabajar. Significa porque tienes una especie de analfabetismo de vida, porque la vida es una sola. No tenemos fecha de vencimiento y tú no tienes un certificado. Tú naciste con un certificado de vida que tiene al final un final. Cuando naces es que comienzas a morir. Y hay gente que le teme a vivir, le teme a la muerte, y es lo más seguro que tenemos. Entonces, cuando tú concentras tu vida en el hoy y buscas agregarle actividades, proyectos, iniciativas que tengan algo de esto en el día a día, te aseguro que después de 365 intentos, muchas cosas buenas y diferentes van a suceder. Y es por eso que se acaba el calendario de los 365 días. El calendario, según mi libro, es uno solo, se llama hoy. Y como es hoy, entonces vive un día a la vez. Como es hoy, calma ese apetito de angustia, sobre todo por lo que no puedes controlar en tu vida. Hoy es cuando puedes hablar de menos toxicidad en la cantidad de palabras negativas que ves, escuchas o pronuncias. Hoy es cuando puedes calmar ese pensamiento, esa conversación privada que ojalá sea más positiva o de alegría que de tristeza. Eso lo puedes hacer hoy. Eso es un poquito lo que el libro te invita a debatirte internamente, o lo que en una conferencia de Edad Sin Fronteras, mira, una de las cosas que más me impactó, porque es un movimiento que nace de la investigación, es decir, nosotros estamos haciendo cosas para publicarlas y que eso alimente al mundo. Nosotros queremos que todo el mundo llegue a más de 100 años. Perfecto. Juan Carlos, ¿tú no tienes miedo que se te copien? Ojalá todo el mundo se copie para que todo el mundo quiera llegar a los 100 años de edad. Porque esto está enfocado en una línea, no importa el continente donde tú vivas. ¿Por qué el continente donde tú vivas? Porque en Venezuela, desde Argentina hasta México, el que trabaja toda su vida en una empresa y se jubila, se muere en menos de 3 años, hombre. En Europa, en más de la mitad de los países de Europa, si llegas a la edad de jubilación y sigues trabajando, te quitan la pensión. Pero indistintamente de que estés en Europa o que estés en Venezuela, en México, en Argentina o en Colombia, tu vida no se acaba a los 65 años. Porque para mí una persona de 65 años es un niñito o una niñita de 20, 25 o 30 años, porque eso es lo que le queda de vida si tiene proyecto. Porque si no tiene vida, ahora gana menos, ahora viaja menos, ahora tiene menos amigos, ahora perdió estatus, o lo que pasa en Europa, tengo que cerrar un negocio al cual estuve dedicado 40 años y los anuncios dicen cerrado por jubilación. Es decir, porque tienen, por la ley, es obligatorio que cierre por jubilación para desbloquear la dependencia económica de un registro de comercio, y se quedan sin nada y se van a su casa
a tomar té, café y ver el anochecer, ver el atardecer y el amanecer. Eso es vida. Eso no es vida. Tu más reciente libro, ¿cierto? Este es mi más reciente. ¿Después de cuántos? Después de 7. 7 así, pero son muchos más. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo compro? Lo puedes conseguir, bueno, este no lo vas a comprar porque este te lo voy a regalar, pero lo puedes conseguir directamente por mi correo, juancarloscaramés@gmail.com, o por mi Instagram, que es lo que más se usa, @juancarloscaramespaz. Porque las personas piensan que es un libro para la tercera edad. Si ya llegaste a la tercera edad, ese no es el libro para eso. Lo puedes comprar, porque no hay edad, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. La edad es una sola, y es hoy. Por eso, ¿cuántos años estás cumpliendo? Hoy, vida. Hoy estás cumpliendo vida. Y cuando uno sople las velas de una torta, tiene que celebrar la vida y sobre todo pensar en que esas velas es un compromiso para multiplicarlas por 5, por 10 o por 20, porque hay que morirse mínimo a los 122 años y yo estoy dispuesto a batir esa marca. Ya solo el hecho de que lo esté hablando me obliga inconscientemente a sentirlo, y si lo comienzo a sentir, capaz que me ayude el cuerpo